¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver que un computador, computadora u ordenador es una máquina digital programable de funcionamiento electrónico capaz de procesar grandes cantidades de datos a grandes velocidades. Así obtiene información útil que luego presenta a un operador humano o transmite a otros sistemas mediante redes informáticas de distintos tipos. La computadora es la herramienta más versátil, potente y revolucionada que el ser humano ha creado en su historia reciente. Representa el punto cumbre de la revolución industrial, científica y tecnológica que presenció el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial. Su presencia y popularización en nuestro tiempo no solo cambió para siempre el modo de procesar la información en todo el mundo, sino que también la manera de trabajar y concebir el trabajo, las formas de comunicarse a larga distancia, las formas de ocio y muchas áreas de la vida cotidiana. Consisten fundamentalmente en un gran número de circuitos integrados, componentes de apoyo y extensiones electrónicas. Sin embargo, las computadoras han cambiado radicalmente a lo largo de su propia y rápida historia, pasando de ser enormes e incómodas instalaciones a ocupar un pequeño espacio en la casa. Principales características de la computadora, que son el hardware, la tarjeta principal, y el software. La arquitectura de von Neumann describe una computadora con 4 secciones principales: la unidad aritmético-lógica, la unidad control, la memoria principal, primaria o central y los dispositivos de entrada y salida. Estas partes están interconectadas por canales de conductores denominados buses. Una unidad central de procesamiento es un hardware dentro de un ordenador u otros dispositivos programables que consta de 3 elementos. La unidad aritmético-lógico es el dispositivo diseñado y construido para llevar a cabo las operaciones elementales como las operaciones aritméticas, suma, resta, operaciones lógicas, AND, OR, XOR, inversiones, desplazamientos y rotaciones. Unidad de control es un circuito digital que gobierna las operaciones y maneja todas las señales de control dentro del procesador de una computadora. Los registros es una memoria de alta velocidad y poca capacidad integrada en el microprocesador que permite guardar transitoriamente y acceder a valores muy usados generalmente en operaciones matemáticas. Memoria primaria. La memoria principal es una computadora. Se denomina memoria de acceso aleatorio. También es conocida como RAM. Esta es la parte de la computadora que almacena el software del sistema operativo, aplicaciones de software y otra información para la unidad del procesamiento central, CPU, y así tener acceso rápido y directo cuando sea necesario para realizar las tareas. Periféricos de entrada de salida o de entrada-salida. Los dispositivos de entrada permiten el ingreso de datos de información, mientras que los de salida son los encargados de exteriorizar la información procesada por la computadora. Hay periféricos que son a la vez de entrada y de salida, como por ejemplo un dispositivo típico de entrada es el teclado, uno de salida es el monitor, uno de entrada y salida es el disco rígido. Los buses es un dispositivo mediante el cual
el interior de una computadora se transportan datos e información relevante. Las tres unidades básicas en una computadora son la CPU, la memoria y el elemento de ES. Están comunicadas entre sí por buses o canales de comunicación. Bus de direcciones permite seleccionar la dirección de datos o del periférico al que se quiere acceder. Bus de control controla el funcionamiento externo e interno de la CPU. Bus de datos contiene la información que circula por el sistema. Cabe señalar que los circuitos junto a aquellos componentes vinculados a ellos permiten ejecutar una variedad de secuencias o rutinas de instrucciones ordenadas por el usuario. Estas secuencias son sistemáticas en función de una amplia pluralidad de aplicaciones prácticas y específicas en un proceso que se denomina programación. Espero que el video te haya gustado y suscríbete si aún no lo has hecho y aprieta bien fuerte el botón de like.